Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, volvemos a estar aquí un día más. Van pasando los días, espero que estéis bien, que el Señor os esté cuidando, que estéis guardados en el amor del Señor. Lo necesitamos al Señor cada día en nuestras vidas, no solo que sea un concepto religioso de un día a la semana. Ser cristiano es una identidad, o sea que es vivir cada día en la serie que nos ocupa los viernes, que estamos hablando acerca de la hermenéutica bíblica, pero estamos en esta parte en la que hablamos de hermenéutica bíblica, pero de practicarlo, de cómo llevar todo esto a la práctica, de cómo venir y traer todo lo que estamos estudiando a una vida realmente que se vean las evidencias, que estemos ahí pues tratando con todas estas cosas. Y ahí vamos a seguir hoy, hablando de hermenéutica, un tema importantísimo. Nos mete en la Biblia, en la palabra de Dios, cómo estudiar las Escrituras y cómo hacerlo de una forma adecuada, correcta. No mal utilizar la Biblia, no manipular la Escritura, ni añadir ni quitar nada. La Biblia tiene que ser el centro en nuestra vida en todo. Así que hoy vamos a seguir en esta serie, hermenéutica bíblica, y hablando de cosas muy prácticas, de cosas que tienen que ver con nuestro día a día. Vamos a hacer una oración, si os parece. Le pedimos al Señor que nos dirija y nos metemos en el estudio de lleno. Padre, muchas gracias por un día más que tú nos has permitido vivir. Siempre estamos en tus manos confiados, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro papá. Toda nuestra vida depende de lo que tú quieres para nosotros y de cómo tú nos llevas. Y buscamos, Señor, en todo momento tu dirección. También ahora en el estudio bíblico venimos a ti para que tú seas quien nos guíe. Enséñanos todas las cosas. Háblanos, Señor. Guíanos en todo para que realmente tu palabra llegue con el fruto que tú quieres que dé en nosotros. Haznos entender y ayúdanos para que tu palabra se convierta en algo práctico, en esa lámpara que alumbre nuestro camino todos los días, como dice allí en el Salmo. Te agradezco mucho por todos mis hermanos, por cada uno de ellos, y te pido una bendición especial para cada uno. Tú sabes, Señor, cada uno dónde se encuentra, tú sabes de nuestros problemas, sabes de nuestras alegrías, lo conoces todo, nada se esconde a tus ojos. Por eso, Padre, háblanos conforme la necesidad que tenemos cada uno. Tu palabra que es viva y el Espíritu Santo que está tratando, confiamos en ello. Por eso te lo pedimos todo esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, ahí estamos un día más, preparados para tener este tiempo de estudio bíblico. Antes de comenzar, rápidamente voy a mirar aquí un poquito los hermanos que han escrito en el chat en directo. Miriam, buenas noches, Miriam, bienvenida. Y Elizabeth, buenas noches, bendiciones también para ti, Elizabeth. Para Fernando, toda la familia, un abrazo. Gabriel, Yolanda, buenas tardes, bendiciones también para vosotros. Juan Bermudo, hola Juan, bendiciones, gracia y paz, dice Juan. Benito, buenas noches, Benito, bendiciones para ti también. Ana Rita, muchas bendiciones, dice Ana Rita, para todos. Carmen también, bendiciones para todos. Beatriz, buenas noches. Bienvenida, Beatriz, un abrazo fuerte a todos. Me alegro mucho de volver a veros un día más. Qué bien que estéis ahí. Y a todos los demás hermanos que están conectándose, los que lo ven en diferido porque no pueden en directo, un abrazo para todos. Sois una bendición y un estímulo en la fe. Estábamos hablando, tratando de llevar la hermenéutica, la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras a un terreno práctico. Es posible que algunos de vosotros pues os hayáis incorporado a este estudio recientemente y no desde el principio. Es uno de esos estudios fundamentales que necesitamos tener muy presentes, porque al estudiar hermenéutica, y así como nosotros lo hemos querido hacer desde una parte sencilla, que no sea demasiado académica, que no sean muchos conceptos, sino tratando de ver ejemplos, eso nos mete en la escritura. Bueno, pues llevamos casi 50 estudios sobre hermenéutica.
Entonces es uno de esos estudios que, si no habéis tenido ocasión de seguirlo desde el principio, o incluso habiéndolo seguido desde el principio, es esos estudios que está bien repetirlos y tomarlos desde una actitud de estudio, de hacértelo tuyo, de sentarte con un cuaderno, con la Biblia, tomar tus notas, sentirte como un alumno. Es una materia de seminario, y tomártelo como algo personal, algo tuyo, ¿verdad? Entonces, pues aquí en Facebook es muy difícil ir a una serie de estudios desde el principio, tienes que retroceder mucho. Por eso es mucho mejor entrar en nuestro canal de YouTube de la Iglesia, y lo podéis hacer fácilmente aquí en Facebook, un poquito más arriba de donde os aparece esta pantalla. Ahí tenéis un enlace, está fijo, siempre está puesto ahí al principio de la página, un enlace que te conecta con el canal de YouTube. Y entonces en ese canal tú clicas donde pone listas de reproducción, en listas, te salen todos los estudios por orden. Entonces encontrarás el que pone hermenéutica, o cualquier otro, puedes escuchar cualquier otra serie desde el principio, pero al hablaros de este de hermenéutica, clicas encima hermenéutica y entonces te sale toda la lista de todos los vídeos. Ahí están en orden, puedes empezar del estudio número 1 y puedes ir siguiéndolos todos. La verdad es que felicitamos a los hermanos que se han ocupado de poner todo esto en marcha. Empezó Javi y después tomó el relevo, y desde hace ya un tiempo y para acá pues se ocupa Rosario, y Luis, su marido, le ayuda, y ahí se están dando un buen trabajo de poner todos estos estudios en orden, y es una buena herramienta para poder utilizarlos. Bienvenidos a todos los que se han ido conectando después de haber saludado. Entonces, estamos hablando de 4 reglas que tenemos que trabajar en nuestra vida para que la hermenéutica sea algo práctico. Y hemos hablado ya de tener un plan, trabajar un plan para hacer que la escritura sea algo parte de nosotros, y por eso hablamos de tener un tiempo devocional cada día. Aquí tenemos un tiempo de estudio bíblico. Esto te puede servir como una base o una herramienta para tu tiempo devocional. Cosas que aquí hablamos te pueden servir. Pero aparte de esto, necesitas ese tiempo devocional. Un tiempo en el que a solas con Dios abras la Escritura y le hables a Dios, oración, y escuches también su voz, palabra. Entonces, de eso ya hablamos. ¿Cómo trabajar ese plan? ¿Cómo ponerlo en marcha? No lo puedo repetir ahora, que se nos va el tiempo. Lo tenéis aquí unos poquitos estudios más atrás, en esta serie de hermenéutica. Después estuvimos hablando de trabajar nuestra mente. Tenemos que trabajar en nuestra mente, permitir que la palabra de Dios cambie nuestra forma de pensar. Cada uno de nosotros hemos adquirido nuestros hábitos de pensamiento condicionados por lo que ha sido nuestra vida, lo que ha sido marcado, todo eso que fue ocurriendo a lo largo de los años, desde que éramos niños hasta el día de hoy. Pero la palabra de Dios quiere transformarnos, quiere enriquecernos, quiere darnos esa libertad, esa plenitud. Y para ello aquí se tienen que producir cambios importantes en nuestra forma de pensar. Por eso la palabra de Dios tiene ese poder. Y ahí estuvimos hablando, estuvimos desarrollando esa idea de trabajar nuestra mente. Y el último día, la semana pasada, estuvimos hablando de trabajar el corazón. Porque dijimos, aunque seguimos las reglas de la hermenéutica, y eso tiene que ver con la mente, todo lo que es esa parte más doctrinal, más doxológica, pero por otra parte no podemos olvidar que la escritura tiene que ver también con el corazón, tiene que ver con la mente y tiene que ver con el corazón. No podemos ignorar ninguna de estas dos cosas. Si nos quedamos solo con la mente, nos falta algo realmente muy importante. Si solamente estamos con nuestra mente, entonces ese estudio basado en el intelecto va a producir un sentimiento de vacío, la enseñanza se nos va a quedar muy vacía, muy hueca. Pero si solo nos quedamos con el corazón,
podemos caer en graves errores e interpretar cosas que la Biblia no nos enseña, formarnos ideas acerca de Dios y cómo Dios obra equivocadas. Por eso tenemos que buscar ese equilibrio. Pero ahí estuvimos haciendo énfasis, trabajar la mente y después hablamos de trabajar el corazón. Tenemos que, por ejemplo, pedirle a Dios que nos dé amor por su palabra, pasión por su palabra. Hablamos de cómo es eso de sentir a Dios. Si lo sentimos o no lo sentimos, en cualquier caso dijimos que tanto si lo sientes como si no, tú crees que la presencia de Dios está ahí porque Él lo ha dicho, por fe lo creemos. Y eso nos llevará a sentir, a experimentar. Decíamos que no andamos por lo que sentimos, sino por fe, pero cuando tenemos fe, sentimos cosas. El sentimiento es algo que acompaña a las actividades humanas. Sea cual sea la actividad que tú haces, vas a sentir de una forma u otra. Entonces es normal, natural, que el creyente que viene a vivir la vida en el Señor, pues sienta, experimente emociones. Pero también aclaramos que si no se siente, no quiere decir que Dios no está. Dios está siempre, sientas o no sientas. Bien, vamos a hablar de la cuarta. Hemos dicho que estamos hablando de 4 áreas en nuestra vida en las que queremos que se haga práctica la hermenéutica, el estudio de la Biblia, y hemos tratado estas 3 que hemos referido ahora y nos falta una. Vamos a hablar de trabajar la voluntad, trabajar tu voluntad. Es muy importante, como hemos dicho, trabajar mente y corazón, muy importante. Pero más importante aún, si cabe, es trabajar la voluntad, para que el carácter de Cristo se vaya formando en nosotros. Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Ese es nuestro objetivo, ser como Jesús. Como dijese Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y Él crezca. El objetivo es que Cristo se haga grande en nosotros. Estamos en Cristo. Esa expresión se va a repetir en diferentes textos en el Nuevo Testamento de los diferentes escritores, especialmente del apóstol Pablo, y esa expresión en Cristo nos habla de estar dentro de Cristo, estar llenos de Cristo, que el carácter de Cristo se impregne en nosotros. Cuando ahora utilizamos el teclado del ordenador, ¿no? Hace unos años eran las máquinas de escribir. Era muy característico, ¿no? Lo de la máquina de escribir. Cuando tú apretabas una tecla, cada tecla tenía una varilla y en la punta de la varilla estaba ahí en metal grabada esa letra. Entonces había una cinta que estaba impregnada en tinta, que estaba ahí delante de estas varillas. Tú ponías una hoja de papel en un rulo en la máquina de escribir, aparecía ahí por la puntita ahí el papel, y cuando tú apretabas una tecla, la varilla hacía ¡plac! Y golpeaba la tinta, y esa tinta quedaba impresa, la letra quedaba impresa en el papel. Cada letra es un carácter. Esos caracteres que aparecen ahí, o sea, si tú escribes amor, pues tienes que escribir cada una de las letras, cada uno de los caracteres, para que aparezca la palabra amor. Lo que tú piensas lo transmites en cada uno de esos caracteres que quedan impresos en el papel. De ahí viene la palabra carácter en las personas. Viene de esa idea. El carácter que cada uno tenemos refleja lo que somos, lo que hay dentro de ti. Cuando hablamos de que somos cristianos, se supone, y la Biblia nos enseña, que el carácter de Cristo se tiene que ver en nosotros. Entonces, la voluntad, ahora vamos a tratar de desarrollar un poquito eso, la voluntad es algo en lo que tenemos que trabajar. La voluntad te habla de si quieres o no quieres una cosa. Y si quieres, tienes la voluntad, ¿cuánto empeño pones en que eso se cumpla? De ahí que decimos que si es importante trabajar mente y corazón, mucho más importante es trabajar la voluntad. Porque de eso depende que el carácter de Cristo se vaya formando en nosotros, que cuando la gente nos mire, vean algo de Cristo en nosotros. Pablo podía decir, no era pretensión, no era... ¿Por qué simplemente no dijo sed imitadores de Cristo? Porque dijo sed imitadores de mí,
así como yo lo soy de Cristo. Bueno, posiblemente por lo menos un par de razones. Por un lado, porque quien dice eso es porque realmente está imitando el carácter de Jesús. Ahora, si tú eres consciente que el carácter de Jesús es una teoría en tu vida, no tienes la autoridad para decir imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. Entonces, decir imitarme a mí también es como hacer de esa labor algo práctico y asequible. Porque si yo os digo imitad a Cristo, es demasiado grande el objetivo. Es como me queda como muy grande, como muy lejano. ¿Cómo imito a Cristo? ¿Cómo lo hago? En cambio, si tienes un referente humano, alguien visual, alguien conocido, cercano, y tú lo ves que se comporta como Jesús, es más fácil tratar de imitarle a Él, ¿verdad? Hay creyentes que cada día encontraron la rutina para tener su devocional. Han trabajado esa parte, que es de esas 4 áreas que hemos mencionado aquí. Entonces tienen su tiempo de orar, tienen su tiempo de leer, hasta se tomaron como una obligación o responsabilidad memorizar textos bíblicos, memorizan versículos. Todo eso es formidable, es estupendo, pero de pronto se encuentran con una realidad en sus vidas, y es que continúan sin poder vencer ciertos pecados, ciertos vicios, malos hábitos, pecados, y de esa forma no progresan, se quedaron como estancados. Están ahí como con un imposible. Es que hay algo en mi vida que no está bien, pero no consigo salir de ello. Ese progreso que todos nosotros tenemos que tener en nuestra vida cristiana constante, porque la vida cristiana es, como Pablo dijese, como una carrera. Olvidamos lo que queda atrás, nos extendemos a lo que está delante. En una carrera, el atleta no está pensando en lo que ya quedó detrás suyo, ¿no? Su mirada está puesta en la meta. A él ya no le importa lo que dejó atrás, ya está. Eso ya lo hice, ya andé ese camino. Se esfuerza en lo que queda por delante. En esa carrera hay que hacer cosas como despojarse de todo peso, correr con inteligencia. Si es una carrera de fondo, no corras demasiado rápido, administra tu energía, controla tu respiración, habituállate por el camino, esos habituallamientos que hay en una maratón, ¿no? Bebe, aliméntate. Eso es una vida cristiana, es una carrera. Entonces tenemos que correr con la inteligencia, pero de pronto hay cristianos que se quedaron estancados en la carrera y no ven que la meta se acerque más. Es como que se quedaron en un punto y ya no se avanza. No siguen hacia esa consagración en el Señor. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, quizás tiene que ver con la voluntad. El problema es la voluntad de cada uno. Vamos a leer un texto que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 5. Acompáñame allí al 5.º libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 5. Leeremos el versículo 32 y 33. Deuteronomio 5, 32, 33 dice: Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Es un mandamiento conocido. El hecho de que ser cristiano implica obedecer a Dios, ¿verdad que sí? Pero realmente esto, ¿cómo se evidencia en la vida de nosotros, de los creyentes? ¿Realmente estamos andando, haciendo la voluntad del Señor? ¿Estamos obedeciendo sus mandamientos? ¿Estamos cumpliendo con sus propósitos? ¿Sabes? Muchas veces ahí hay un fallo en la voluntad. Tenemos la teoría. Como he dicho, puede ser que tú estudias la Biblia, la memorizas, tienes tu vida de oración, pero entra en parte
entra en juego, mejor dicho, entra en juego esa parte práctica que te tiene que llevar a exigirte a ti mismo hacer cosas, avanzar, tomar decisiones. No os conforméis a donde estáis. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos trabajar nuestra voluntad. La Biblia dice, estimulaos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Esa es una muy buena forma, involucrarte con la iglesia. Cuando te involucras con la iglesia, entonces te conviertes en una persona activa. Por eso en las iglesias no tiene que haber hermanos ociosos que no hacen nada. La iglesia es un cuerpo, todos los miembros tienen funciones, todos. Hay hermanos que trabajan mucho en la iglesia y otros que no hacen nada. Y tú dices, ¿y los que no hacen nada por qué? ¿Y los que hacen tanto por qué? Bueno, seguramente yo lo he observado, que los que están muy activos en las iglesias no es nada más que por su disposición. No es porque tengan más capacidades que los otros, no. Es porque están dispuestos. Y yo os conozco, sé, aquí en el grupo que ahora estáis viendo este estudio, yo puedo identificar a hermanos muy activos que han dedicado su vida siempre a servir, involucrados con la iglesia totalmente. ¿Cómo os veis a vosotros mismos? ¿Creéis que es que estáis más capacitados que otros? ¿Verdad que no? Es porque habéis puesto esa disposición. Siempre que había una necesidad, ahí estabais vosotros dispuestos. Ahí es donde tenemos que trabajar, esa voluntad de querer. Pero no solo estar ocupados en la iglesia, sino que esa actividad sea parte de toda nuestra vida. Que todo lo que hacemos, que todo lo que vivimos, que todo lo que pensamos, sea la palabra de Dios puesta en práctica, sea la mente de Cristo. Pablo dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Si tienes la mente de Cristo, piensas igual que Cristo. Si piensas igual que Cristo, actúas igual que Cristo. Porque somos lo que pensamos. Lo que tú hablas es lo que piensas, lo que tú haces es lo que piensas. Entonces necesitamos que esa palabra que nos está llenando se convierta en algo efectivo, algo práctico. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. Que hagáis. La Biblia no se queda en llenaos de este conocimiento, no, ponlo por obra. Ese versículo que estaréis cansados de oírmelo repetir, Josué 1:8. Mira, allí dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. En tu boca, en tu meditación, pero no se queda ahí el versículo, dice ahora algo más. Para que hagas y guardes conforme en él está escrito. Hacer y guardar. O sea que la palabra de Dios, una vez que está en tu boca, que está en tu meditación, que forma parte de tu vida, que entre a formar parte de tus acciones, que se vea como un fruto cada día en todo lo que haces. Y la promesa, y entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Los cristianos, si no somos capaces de asimilar eso y practicarlo, es que nos falta algo en el intelecto, no somos demasiado inteligentes. Porque si tú buscas que las cosas te vayan bien, triunfar en la vida, que todo sea formidable, Dios te dice cómo hacerlo. Entonces no te equivoques. No te esfuerces en conseguir esas bendiciones por vías equivocadas, erróneas. Quizás encuentres cosas del mundo que parezca que estás triunfando, pero todo eso es vanidad. La Biblia te lleva a un estado mucho más grande, es más elevado, a una plenitud de vida, a un gozo inefable, a una paz que en este mundo no se conoce, la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, si sabemos el camino, andémoslo. Para que hagas, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. Y se podía quedar ahí el versículo, pero dice, no os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Y es muy interesante que el versículo no se quedase ahí, para que hagáis todo lo que Dios ha dicho. Lo entendí, vale, perfecto. Pero ¿por qué añade para que no os apartéis ni a diestra ni a siniestra? Porque es muy fácil creer que yo estoy haciendo todo lo que Dios me dijo. Pero en ese estar,
es muy fácil desviarse. Es muy fácil. Ocurre casi sin que te des cuenta. Yo estoy haciendo lo que Dios me pide, estoy ahí. Pero si no te das cuenta, te desvías para la derecha o para la izquierda. Y parece que estás, porque sigues avanzando. Pero ¿hacia dónde? ¿Cómo? Esa es la cuestión. Por eso necesitamos la Escritura. Llénate de la Biblia, llénate de la palabra de Dios. Es tu vida, es todo. La palabra de Dios es el alimento que necesitamos, es el fuego, es el martillo que golpea la piedra. La palabra de Dios es tu espada. No puedes vivir en la batalla de esta vida sin la espada. Tienes que llenarte de ella. Escudriñad las Escrituras, decía Jesús. Llénate de la palabra de Dios hasta que sobreabunde, hasta que rebose. Y entonces después la podrás poner por obra. Y entonces será más difícil que te desvíes a diestra o a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. En todo, no en una parte. Pablo a los Efesios, después de 3 años, se despide de ellos y les dice: y que de día y de noche no he cesado de enseñaros todo el propósito de Dios. Hay iglesias, hay maestros que enseñan una parte del propósito de Dios. Todos los maestros podemos tener nuestra enseñanza favorita. Podemos tener aquellas doctrinas que nos gustan más, pero tenemos una obligación de parte de Dios y es transmitir todo el consejo, toda la enseñanza, todo lo que Dios dice. Andad en todo el camino. Tú no puedes andar en todo el camino si desconoces una parte del camino. Por eso nuestro venir a la Escritura tiene que abarcar toda la Escritura. Llevamos desde marzo del 2020 haciendo un estudio bíblico cada día. Hemos tocado un montón de series. Hemos hablado del pecado, hemos hablado de la oración, hemos hablado de la iglesia, estamos hablando de la Biblia constantemente, hermenéutica, de cómo se formó la Biblia, del canon bíblico, de si se puede creer en la Biblia. Hemos hablado de la familia, hemos hablado de los matrimonios, hemos hablado de la lucha espiritual, hemos estudiado cartas, libros en concreto. Estamos tratando de estudiar todo lo que la Biblia dice, no solo una parte. Hay predicaciones, hay maestros que todo tiene que ver con el poder, todo tiene que ver con la guerra espiritual, todo tiene que ver con... Es como que se centran en un tema y de ahí no salen. ¿Y qué pasa? Pues se quedan... Imagínate que predicamos acerca del amor. ¿Verdad que eso es bueno? Dios te ama, Dios es amor. ¿Verdad que sí? Y hablamos de la misericordia de Dios y de todo lo que Dios ha hecho manifestando su amor para con nosotros. Pero si solo predicamos sobre eso, se nos queda cojo el mensaje. Porque la Biblia me enseña que Dios es amor, pero también me enseña que es el juez justo y perfecto, que no tolera el pecado, ni dejará pasar ni un solo pecadito a nadie. O sea, tengo que hablar del amor y tengo que hablar de la justicia de Dios, para que estemos en ese equilibrio perfecto. Tenemos que encontrar esa plenitud en las Escrituras, para poder andar, porque el objetivo es ese, poner en práctica, andar en todo el camino que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y casi siempre estos mandamientos vienen acompañados de las promesas, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Pero muchos pierden sus vidas en vivir bien y en que sus días sean largos, pero buscando equivocadamente en las cosas que el mundo ofrece. Y nada de lo que el mundo te ofrezca te va a llevar a una plenitud de vida. Vanidad de vanidades, dijo Salomón, el hombre más sabio y de los más ricos y más poderosos y con más fama que hubo en su tiempo. Y su conclusión, vanidad de vanidades. Todo esto es vanidad. A veces no tenemos ganas,
hablando claro, no tenemos ganas de hacer lo que Dios nos está pidiendo a través de su palabra. Simplemente es eso. No me apetece. No tengo ganas. Quizás no lo digamos así y nos tratamos de justificar. Nos engañamos a nosotros mismos. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Utilizamos excusas como no tengo tiempo, ya lo haré, es que ahora me estoy ocupando de unas cosas en la vida que no puedo, ya me ocuparé, ya tendré tiempo, es que Dios no me ha llamado a eso, es que esto está reservado para otros, no para mí, es que... Y tenemos un montón de excusas, pero si fuésemos sinceros, responderíamos que la verdad es que no tenemos ganas de hacer lo que Dios nos está pidiendo. Empezando precisamente por llenarnos de su palabra, por estudiar la Biblia. Hay cosas más divertidas, más entretenidas. Y en el mundo, por supuesto, este es el mundo de la diversión y el entretenimiento. Ese mundo en el que el amor se enfría a consecuencia de tanta vanidad y tanta frivolidad que hay a nuestro alrededor. Las pantallas nos han abierto un mundo realmente divertido, entretenido. Cuántas cosas que ver y hacer. Y cosas que te enganchan, ¿verdad? Pero todo eso es vacío. Todo eso es como un caramelo dulce en el momento, pero el fondo puede ser amargo. Y nosotros ya no estamos llamados a esa esclavitud, tenemos que tener la capacidad de vencer, de tener victoria. Tenemos que tener la fuerza para superar ese enganche, esa adicción que el mundo nos genera y nos arrastra a vidas vacías, y tenemos que tomar determinaciones en nuestra vida. Si yo sé que lo que Dios me está pidiendo, primero que es que no hay alternativa, si Dios me lo pide, solo puedo decir, sí, Señor, voy a hacerlo. Y segundo, tengo que superar esa desgana, esa apatía, esa fuerza que me arrastra en esta corriente, pero yo sé que es Satanás quien controla la corriente de este mundo. Entonces, hermanos, no nos conformemos donde estamos. Simplemente a veces es que no tenemos ganas. Si hay una reunión y tú no vas a la reunión, ¿por qué no vas? Excusas. No me expliquéis todo lo que estáis pensando. Yo ya sé de qué va. Yo mismo he tenido que luchar contra eso. Son excusas. Es que no tengo tiempo, es que llego muy cansado de trabajar, es que... Son excusas, hermano. El que quiere puede hacerlo. Hay personas que... Hay una reunión entre semana. No, pero es que entre semana a mí se me hace muy complicado, mi trabajo, los niños, hay que para el colegio, para esto, para lo otro. Pero la misma persona que dice eso, no puedo ir a una reunión de oración o de estudio bíblico o lo que hacemos cada día. Yo no me puedo poner una hora todos los días ahí a escuchar un estudio bíblico porque no tengo tiempo. Es la excusa más recurrida que tenemos. Pero de pronto resulta que estás apuntado a un gimnasio y vas 2 o 3 días al gimnasio, allí unas horitas. De pronto hay una serie de televisión, una película, y cada día tienes tu horita, tu tiempo para ver tu serie, tu película, tener tu tiempo de ocio, ¿verdad que sí? De pronto hay cosas que las haces y encuentras el tiempo. ¿Por qué? Es un problema de voluntad. Ese es el problema. Es un problema de voluntad. Si quieres, puedes. No, es que yo no tengo tiempo, y te enamoras. Aparece ese chico, esa chica en tu vida y te enamoras. ¿Y qué le dices a esta persona? Quedamos mañana para vernos, te dice ella. Y tú le dices, es que no tengo tiempo. ¿Le dices eso? ¿Verdad que no? Encuentras tiempo de donde sea. Es más, encuentras el tiempo que parecía que no existía. No 1 hora, 2, 3, 5, 6, las que haga falta. Todo depende del querer, la voluntad. Si quieres, puedes.
puedes. Si no quieres, aunque te sobre, no vas a encontrar el momento. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Acompáñame allí a leer a ver qué dice el Señor aquí en su palabra. Filipenses 2, 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios sí tiene voluntad. La voluntad de Dios es no renunciar a estimularnos, a animarnos, a exhortarnos, a consolarnos. La voluntad de Dios es que Él empezó en nosotros una obra y no se rinde, no desmaya, sigue cada día. Y Él pone esa voluntad en nosotros. Él nos provoca. Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. O sea, cuando tú estás ahí en tu casa, desparramado por el sofá, por descontado que a lo mejor has estado trabajando, yo también trabajo cada día, y llegas a una hora por la noche, por la tarde-noche, y qué bien se está en el sofá, qué invento más bueno, ¿verdad? El sofá y la televisión, el mando a distancia. El mando a distancia es uno de los mejores inventos del siglo XX. Las primeras televisiones que no tenían mando a distancia, bienaventurados las personas que tenían hijos, porque los hijos eran el mando a distancia. Niño, ves y cambia al segundo canal. Menos mal que solo había 2 o 3 canales, porque si no, qué inventos más buenos, desparramado en el sofá, con una televisión, con internet, con no sé cuántas plataformas de canales de televisión, sin ver nada en concreto, pero es tan entretenido ir cambiando de canal a ver qué hay por ahí. Y miras la hora. Víctor, el pesado este va a empezar el estudio. Es que no tengo ganas. Esto es más divertido. Hombre, te doy toda la razón. Muchísimo más divertido que estar aquí escuchando lo que yo trato de decir. Pero entonces ahí es cuando la voluntad se pone en marcha. Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Hay algo dentro de ti que te dice, deberías dejar la televisión, el móvil, las redes sociales, deberías dejar esto y una horita estar escuchando la palabra, un estudio bíblico. Te estoy poniendo el ejemplo, pero no tiene por qué ser escuchar el estudio bíblico que yo hago. Hay otros predicadores. Puede ser tu tiempo devocional. Yo te hablo de esto como un ejemplo. Y ahí Dios pone en ti el querer como el hacer. Deberías hacer esto y algo dentro de ti te lo dice. Y es ese momento decisivo en el que tú decides qué voz escuchas. Dios no te va a forzar, no te va a obligar a hacer nada. Dios trata de producir el querer como el hacer dentro de ti. Dios te estimula, Dios te habla, pero Él sigue respetando tus decisiones. Es un Padre que te ama y por lo tanto el amor tiene que ver con la libertad. Él no te obliga a que le ames a la fuerza. Es una decisión. Y si le amas, como Jesús dijese, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si le amas, escucharás su voz. Y por sentido de la obligación, no por placer o por gusto, porque no podemos competir con el mundo en cuanto a placer y gustos y entretenimiento, sino por sentido de la obligación, tú lo haces. Hermanos, no es tan difícil. Es simplemente una cuestión de trabajar la voluntad en nosotros, de proponernos hacer eso. Porque nosotros aplicamos el sentido de la responsabilidad en un montón de áreas en nuestra vida, todos los días. ¿Cuántos de vosotros trabajáis? Bueno, espero que la mayoría, porque es una bendición el trabajo, ¿no? Y cuando sea el turno que te toque trabajar, voy a hablar de las mañanas. Si te toca trabajar de mañana y te suena el despertador a las 5 de la mañana, pregunto, ¿te levantas por placer?
¿Te vas a trabajar porque es súper divertidísimo y te lo pasas estupendamente? Bueno, puede ser que a alguien le guste mucho su trabajo, pero no es lo normal, no es lo habitual. Por regla, ¿por qué lo hacemos? Por sentido de la responsabilidad, porque es mi obligación. Necesito un sueldo, ganar un dinero cada mes para poder vivir, para poder suplir las necesidades fundamentales, alimento, vestido, vivienda, y otras que, aunque no eran tan fundamentales, se han convertido en esenciales para nosotros. Pagar el teléfono móvil, pagar la televisión por cable, pagar todas las comodidades que tenemos. Y trabajamos por responsabilidad, no por placer. Cuando tú pagas tus facturas, ahora que nos suben tanto la factura de la electricidad, qué alegría, ¿verdad? Qué gozo cuando te vienen las facturas de la electricidad y dices, vaya, este mes tenemos que pagar 150 euros, 200 euros de electricidad. ¡Qué alegría! La pagas con gozo, ¿verdad? No, hombre, ahí dice Fernando, por obligación, claro. No nos queda más remedio. Lo haces porque tienes un sentido de la responsabilidad. Y después hay cosas que haces, el trabajar, pagar las facturas, pues al final dices, es que no me queda más remedio, aunque el fondo que hay detrás de todo eso es una cuestión de amor. Y lo voy a explicar más. Hay cosas que tú haces por obligación, pero tienen un sentido fundamentado en el amor por otros. Si eres padre, si eres madre, seguramente parte de cuando tú te exiges a ti mismo ir a trabajar es porque sabes que eres responsable de tu hogar, de tus hijos. Tus hijos tienen necesidades. Tienes que pagar su educación, tienes que pagar lo que necesitan cada día, su alimento, su todo. Y si tu hijo se pone enfermo, ¿qué haces? Las 3 de la mañana, está llorando, se encuentra mal. ¿Y tú qué haces? Lo llevaría al médico, pero es que no tengo ganas. Tengo sueño, son las 3 de la mañana. En unas horas me tendré que levantar para irme a trabajar. ¿Qué haces? ¿Te pones unos tapones en los oídos y dejas a tu hijo que llore? ¿Verdad que no? Actúas con sentido de la responsabilidad fundamentado en el amor. Bueno, pues eso es lo que Dios trata de hacer con nosotros. Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Dios nos quiere llevar a que la palabra que Él nos ha dado, su palabra, entre a formar parte de nuestra vida, no solo en teoría, sino en hechos, es por puro amor, porque Dios sabe que eso es bueno para nosotros, lo necesitamos. Dios no se impone a nadie, no te obliga, Él produce, Él en tu interior trata de hacer despertar ese hambre por la palabra. Tienes que poner de tu parte, tenemos que esforzarnos. Porque si no, este mundo de frialdad que nos rodea, que nos ha tocado vivir, se impone y la iglesia se convierte en una actividad humana. Tú vas a ver muchas iglesias que son como una especie de organización, como un negocio al fin y al cabo, es como una empresa. El pastor manda, obedece, hay gente que le gusta lo que el pastor dice, hay otros que no, pero como soy el pastor, yo digo que es así. Y de pronto la iglesia perdió toda su esencia. Tiene un montón de áreas, hay un montón de actividades, hay gente que se siente comprometida, pero ¿por qué hacemos todo eso? Hemos perdido de vista la meta, el objetivo, los propósitos. Estamos realmente dejando que Dios produzca en nosotros el querer, el hacer, que su palabra sea el fundamento, la base, que sea la palabra de Dios la que nos lleva, la que nos motiva, la que nos está nutriendo, la que nos está enseñando todas las cosas. El otro día decíamos, tenemos que incorporar en nuestra oración la petición de Señor, ayúdame a amar más tu palabra todos los días. Bueno, hoy incorporamos otra petición. Señor, ayúdame a obedecerte y a obedecerte con compasión, con amor, con ilusión.
El Señor Jesús le decía a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Arrepiéntete de donde has caído. Acuérdate de dónde has caído. El primer amor. No sé vosotros, pero yo recuerdo con mucho cariño esos primeros meses, años de conocer a Jesús y descubrir una vida nueva, inmensa, apasionante, algo que no te imaginabas. Sentirte parte de la iglesia de Jesús. Ver que Él te quiere utilizar, que Dios quiere usarte y sentir tanta ilusión. Me acuerdo cuánto me ilusionó comprarme la primera guitarra. Allí, año 1981, muy poco tiempo después de conocer a Jesús como mi Salvador. Y José Pablo Sánchez, su esposa Jane, Juanita, que entonces estaban ahí en el seminario en Castelldefels, a 100 kilómetros de aquí. Y los fines de semana, que ellos descansaban del seminario, se venían para acá a la iglesia a ayudarnos, a enseñarnos, a discipularnos, a colaborar. Y me acuerdo pues que José Pablo ofreció hacer un curso de guitarra para enseñar a tocar la guitarra. Y me acuerdo que yo pensé, qué bien, sería muy bueno aprender a tocar la guitarra. Y dije, sí, yo quiero aprender a tocar la guitarra. Y me apunto. No tenía guitarra, así que tenía que comprar una. Y me acuerdo que mis padres pues le dijeron a José Pablo, ¿por qué no nos acompañas el sábado cuando vengáis, nos acompañas a una tienda y nos ayudas a escoger una guitarra? No podemos gastar mucho dinero. Y sí, José Pablo vino y miró las guitarras. Y había una allí que tenía como una tara, en la madera se le veía un defecto, pero él la probó y dijo, esta suena muy bien, y esta tara no es importante. Y compraron esa guitarra. ¡Qué ilusión me hizo! Yo tenía 15 años. ¡Qué ilusión me hizo tener mi primera guitarra! Y nunca me lo imaginé, yo voy a tocar un instrumento, nunca lo imaginé. Y ahora tenía una guitarra entre mis manos y una persona dispuesta a enseñarme. Empezamos un grupito, no sé, recuerdo 3, 4, 5 a aprender a tocar la guitarra, pero como suele pasar muchas veces, se fueron desanimando y al final quedé solamente yo. O sea, tenía a José Pablo Sánchez, profe en exclusiva para mí. Entonces José Pablo el domingo, 1 hora antes del culto, me enseñaba, mira estos acordes, esta canción, practícalo durante la semana. Y como yo tenía pasión por todo lo que pudiera servir al Señor, me entregaba de lleno a todo. Bueno, trabajaba todos los días lo que me habían dicho, así que el domingo yo lo sabía perfectamente todo lo que él me dijo. Y él venía a ver cómo, y se lo hacía, perfecto, has practicado, sí, claro, para el próximo día esto. Después de unos pocos meses, me acuerdo que un día José Pablo me dijo, Víctor, ya no sé qué más enseñarte. Todo lo que yo sabía ya te lo he transmitido, ya lo sabes todo. Os cuento esto porque después con los años creo que perdemos parte de esa esencia, de esas ganas, de esa pasión, de esa perspectiva del primer amor, de sentirnos ilusionados por poder hacer algo en la iglesia, algo para servir a Jesús, algo para obedecerle y honrar su nombre. Y eso es lo que tenemos que luchar por recuperar, volver a sentir ilusión, por sentirnos hijos de Dios y formar parte de una organización no humana, sino eterna, el reino de los cielos, sobrenatural, sentirnos parte de esa organización, del cuerpo de Cristo, saber que Cristo es la cabeza, Él tiene que dirigir, Él tiene que mandar y nosotros obedecer y estar ahí dispuestos a seguirle. Por eso negarse a sí mismo es esencial. Negarse a sí mismo es someterse a Dios.
Esas expresiones nos pueden resultar negativas. Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y nos suena feo eso, negarse a uno mismo. No, pero no es que tú renuncias a principios, a gustos. No, es que pones las cosas de Dios en primer lugar. Eso es. Es que de pronto entiendes que la misión que el Señor nos ha dado es la más importante y comprendes que haciendo eso es el camino por el que más feliz te vas a sentir. Negarse a uno mismo es entrar de lleno en la voluntad de Dios. Hay que trabajar nuestra voluntad, hay que esforzarnos, hay que subir un nivel más. Mira, todo empieza en me lo propongo, todo empieza ahí. Me lo voy a proponer, se lo pido a Él, voy a meterlo en mis oraciones. Tercero, me esfuerzo, persevero, voy a insistir. Empieza en proponérselo. En muchos casos, hasta aquí llega. Me lo propongo y ya no se avanza más. Quizás porque no se sigue la continuación, la continuidad. Me lo propongo. Señor, escuchas una predicación buenísima el domingo y te vas para casa pensando, sí, es verdad, tengo que cambiar esto en mi vida, voy a ponerme en marcha en hacer esto. Ya te lo estás proponiendo. Pero ya está, eso dura un poquito de tiempo. Me lo propuse, pero todo se quedó en una proposición. Y con el tiempo, ¿sabes lo que pasa? Que cada vez te propones menos, porque ¿para qué? Me lo propongo y después nada. Bueno, pues hay que romper esa maldición en nuestra vida. Si te lo propones, da el segundo paso. Inclúyelo en tu vida de oración. Señor, ayúdame. Dame la fuerza para hacer esto. Me he propuesto esto. Ayúdame, Señor. Dame sabiduría. Dame la fuerza. Llévame tú. Y tercera cosa, esfuerzo. Esfuérzate. El Señor dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. La primera vez que a mí me dijeron ese versículo, el 1:9, esfuérzate y sé valiente, dice así el versículo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y yo decía, qué bien, esfuérzate y sé valiente. Sí. Pero un día me pregunté, ¿y exactamente en qué me tengo que esforzar y ser valiente? No sé, tú deduces por ti mismo, ¿no? Ante la dificultad me tengo que esforzar y ser valiente, ante el miedo ante los ataques del diablo. Pero cuando descubrí el contexto de qué me estaba hablando, porque en el versículo 7 dice, esfuérzate y sé valiente en hacer conforme a todo lo que está escrito en mi palabra. Lo dice 3 veces en el capítulo 1, esfuérzate y sé valiente, pero el 7 te aclara directamente a qué se refiere. Esfuérzate y sé valiente en obedecer mi palabra, en hacer todo lo que está escrito. Porque el versículo 9 que te he citado está a continuación del 8. Mira que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Esfuérzate y sé valiente. Ahí está. Hermanos, tenemos que ser esforzados y valientes para llenarnos de la Biblia y para ponerla en práctica. Es lo que Dios espera de nosotros. Esa va a ser la diferencia. Puede ser un cristiano de domingo, que cumple fielmente todos los domingos sin asistir a la iglesia. Puede ser un cristiano muy ocupado en diferentes actividades en la iglesia, pero estancado en algunas áreas de tu vida, en pecados, en situaciones que parece que se quedaron ahí, que nunca más progresé en ellos. Puede ser un cristiano con muy buenas intenciones, con expectativas, pero que se van quedando poco a poco en el olvido, porque parece que todo es simplemente una ilusión, no consigo llevar a la práctica eso que yo imaginaba. Puede haber muchas clases de cristianos, pero solo hay un ideal que Dios tiene para ti. Es ese cristiano que realmente viva todo lo que Dios nos ha dicho, que lo viva real cada día. Y para ello
Necesitamos estar donde Dios nos dice que estemos. No vivir una religión, sino vivir la realidad de una vida especial en Cristo. Y todo viene de su palabra, es el fundamento. Si quitamos el fundamento que es su palabra, todo lo demás se queda hueco, se queda cojo, se queda imperfecto. Por eso en esta serie de hermenéutica estamos aprendiendo a interpretar correctamente la Biblia, a amarla, a descubrir su dimensión en nuestra vida. Ahora estamos hablando de cómo llevar todo eso a la práctica, a podernos esforzar cada día en dar un pasito más y estar ahí comprendiendo, ¿no?, dónde nos encontramos. El siguiente punto lo vamos a desarrollar el próximo día, solo os lo apunto un poquito en 3 minutos. El próximo día vamos a pasar a un siguiente punto en la hermenéutica, lo vamos a titular Poniendo a prueba la palabra de Dios. Porque hay una parte de la Biblia que a todos nos toca y nos gusta saber si realmente podemos confiar en la Biblia, que realmente sea la palabra de Dios. Creemos en la Biblia por fe. O sea, ¿quiere decir eso que no necesitamos argumentos para defender la Biblia? Si yo digo, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, ¿quiere decir que es una fe fundamentada simplemente en una decisión? ¿Es una fe ciega? ¿O podemos tener argumentos para decir, creo en la Biblia por esto, por esto, por esto, por esto? Entonces, por eso vamos a poner a prueba la palabra de Dios. Vamos a hablar de una serie de principios. Vamos a hablar de que la Biblia, lo que la Biblia cuenta, hay una parte que se puede aceptar como un hecho histórico, pero después hay otra parte en la Biblia que vamos a llamar evidencias indirectas y que son las que tienen que ver con la fe. Y creo que va a ser interesante el próximo estudio que vamos a dar. Así que vamos a estar ahí preparándonos para que todo eso realmente nos lleve un poquito más, a un nivel más alto en nuestro camino en el Señor. Pero eso va a ser el próximo día, así que, bueno, pues Dios nos va a llevar según sus propósitos. Él va a seguir produciendo en nosotros ese querer como el hacer, va a ir lanzándonos esos deseos y tenemos que trabajar nuestra voluntad. 4 áreas de nuestra vida: trabajar en un plan, lo que te propones en el Señor, como tener un tiempo devocional, trabájalo, no lo hagas así improvisando. Trabaja tu mente, métete en la palabra, pero deja que esta palabra actúe dentro de ti. Trabaja tu corazón, no todo es intelecto, también tiene que ver con las emociones, con el amor. Y trabaja tu voluntad, esfuérzate, ponte las pilas, levántate, no te puedes quedar sentado, estamos en una batalla y el enemigo está ahí y tenemos objetivos que Dios nos ha marcado, así que adelante. El próximo día seguimos. Queridos hermanos, terminamos hoy el día viernes 24. El próximo viernes ya estaremos a 1 de septiembre, así que ya lo repetiremos durante la semana. Pero el próximo viernes el estudio bíblico será a las 6 de la tarde, el viernes, La semana seguimos todos los días a las 8. Viernes será a las 6 de la tarde porque yo empiezo a dar las clases del Seminario Bíblico de Fe. Como seminario vamos a dar la materia homilética. Es la materia que trata sobre cómo preparar mensajes, sermones, la oratoria, el mensaje que se transmite desde el púlpito de una forma personal, en grupos, sea escuela dominical, sea jóvenes, sea la iglesia. Es un tema muy interesante. Si estáis por aquí cerca y os queréis apuntar al Seminario Bíblico de Fe, no es nuestro, no es de la iglesia, es un seminario al servicio de todas las iglesias y que está extendido por toda España, incluso por otros países del mundo. En España el director es Alejandro Abraham. Y desde el año 94 estamos involucrados con el seminario. Como profesor desde el año 96. Ha llovido ya desde entonces. Entonces yo los viernes, a partir de las 8, estoy aquí en la iglesia con un grupo de alumnos de Valls, vienen de Reus, vienen de Cambrils, vienen de diferentes lugares. Y ahí estamos, estudiando 3 meses esta materia, homilética. Si te quieres apuntar, infórmate, me escribes, me dices, y es asequible
para cualquiera. Entonces eso será el viernes que viene a las 6 de la tarde. Entramos dentro de la rutina del horario escolar. De lunes a jueves, 8 de la tarde. Fines de semana seguimos a las 9. Así que mañana, como es sábado, a las 9 de la tarde, si Dios quiere, nos volvemos a ver para tener otro estudio bíblico. Así que hermanos, un fuerte abrazo, que el Señor os bendiga. Os quiero de verdad porque Dios derrama ese amor en nuestros corazones. Y estaré mañana esperando impaciente el que nos podamos volver a ver. Hasta entonces, quedaos ahí en las manos del Señor. Un abrazo.